Kathleen Martínez, arqueóloga de la Universidad de Santo Domingo, lleva casi 20 años buscando la tumba perdida de Cleopatra. Ahora cree que ha hecho un avance crucial. Martínez y su equipo descubrieron un túnel de 1.305 metros, situado a 13 metros bajo tierra. Según anunció recientemente el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, un diseño arquitectónico que los expertos calificaron de milagro de la ingeniería. La excavación reveló un enorme centro religioso con 3 santuarios, un lago sagrado y más de 1.500 objetos, bustos, estatuas, piezas de oro, una enorme colección de monedas que representan a Alejandro Magno, la reina Cleopatra y los Ptolomeos, dijo Martínez en una entrevista. Antes de comenzar, si te gustan estos temas, te invito a darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que puedas estar al tanto de lo más importante e innovador en la actualidad. Ahora acompáñame a revisar qué fue lo que descubrieron los investigadores y por qué está generando tanta controversia en la comunidad científica. Comencemos. El descubrimiento más interesante es el complejo de túneles que conducen al mar Mediterráneo y las estructuras hundidas. La exploración de estas estructuras submarinas será la siguiente etapa de su búsqueda de la tumba perdida de la reina egipcia, un viaje que comenzó en 2005. Mi perseverancia no puede confundirse con la obsesión. Admiro a Cleopatra como personaje histórico. Fue víctima de la propaganda de los romanos que pretendían distorsionar su imagen, dijo Martínez. Fue una mujer culta, probablemente la primera que estudió formalmente en el Museo de Alejandría, el centro de la cultura de su época. Según Martínez, que dijo admirar a Cleopatra como estudiante, lingüística, madre y filósofa. Cuando su marido, el general romano Marco Antonio, murió en sus brazos en el año 30 a.C., Cleopatra se quitó la vida poco después, dejando que un áspid la mordiera, según la creencia popular. El momento ha sido inmortalizado en el arte y la literatura, pero más de 2 milenios después, poco se sabe dónde yacen sus restos. Una serie de pistas llevó a Martínez a creer que la tumba de Cleopatra podía estar situada en el templo de Osiris, en la ciudad de ruinas de Taposiris Magna, en la costa norte de Egipto, donde el río Nilo se une al Mediterráneo. El principal de ellos era el propio nombre, según Martínez. Cleopatra era considerado en su época la encarnación humana de la diosa Isis, al igual que Antonio lo era del dios Osiris, esposo de Isis. Martínez cree que Cleopatra pudo haber elegido enterrar a su marido en el templo para reflejar este mito. De todos los 20 templos de los alrededores de Alejandría que ha estudiado, dijo Martínez, ningún otro lugar, estructura o templo combina tantas condiciones como el templo de Taposiris Magna. En 2004, Martínez llevó su teoría a Zahi Hawass, arqueólogo egipcio que entonces era ministro de Asuntos de Antigüedades de Egipto. Su proyecto fue aprobado un año después y tras años de búsqueda, Martínez cree que se está acercando. Las excavaciones realizadas hasta ahora han revelado que el templo estaba dedicado a Isis, lo que Martínez cree que es otra señal de que la tumba perdida se encuentra cerca, así como los túneles bajo el mar. Martínez dice que se encuentra en el comienzo de un nuevo viaje. Las excavaciones submarinas, según un comunicado del ministro de Turismo y Antigüedades, la copta egipcia se ha visto azotada por terremotos a lo largo de los siglos, lo que ha provocado que parte de la Taposiris Magna se derrumbe y se hunda bajo las olas. Ese sería el sitio donde Martínez y su equipo buscarán a continuación. Aunque es demasiado pronto para saber dónde conducen esos túneles, tiene esperanza. Si los túneles conducen a Cleopatra, será el descubrimiento más importante del siglo, dijo Martínez. Para que entiendas por qué tanto interés en encontrar la tumba de Cleopatra, te explicaremos quién era y qué hizo durante su vida. Cleopatra, cuyo nombre significa gloria de su padre, nació durante el invierno del 69 al 68 a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. Su padre fue Ptolomeo XII y su madre probablemente fue Cleopatra VI, aunque otras fuentes aseguran que era hija de una egipcia de clase alta. Cuando ascendió al trono de Egipto a los 18 años, Cleopatra ya había desarrollado un atractivo irresistible, fruto de una inmensa educación y de su presunta belleza. Poco más se conoce acerca de los primeros años de la vida de Cleopatra. Su figura está irremediablemente ligada a los últimos años de la historia de Egipto, un periodo que supuso la decadencia de una larga estirpe, la de los Ptolomeos. Cabe recordar que ella había seducido a 2 de los principales generales, Julio César y Marco Antonio, y luego se unió a Antonio en una guerra contra Roma. Se sabe que fuera de Europa, en África y los países de tradición islámica, fue recordada de una manera muy diferente. Los escritores árabes se
refieren a ella como una erudita y 400 años después de su muerte, aún se le rendía tributo a una estatua suya en Philae, un centro religioso que atraía peregrinos del más allá de las fronteras de Egipto. Plutarco, el biógrafo griego de Marco Antonio, afirmó que no era su aspecto físico lo que resultaba tan atractivo en ella, sino su conversación y su inteligencia. Cleopatra tenía el control de su propia imagen y la adaptó según sus necesidades políticas. Por ejemplo, en eventos ceremoniales aparecería vestida como la diosa Iris en las monedas acuñadas en Egipto. Mientras tanto, eligió mostrarse con la mandíbula fuerte de su padre para enfatizar su derecho heredado a gobernar. Las esculturas tampoco nos dan muchas pistas sobre su aspecto. Hay 2 o 3 cabezas en el estilo clásico y varias estatuas de cuerpo entero en el estilo egipcio, pero en todas se las ve bastante diferente. Cleopatra se hizo aliada de Julio César, quien la ayudó a establecerse en el trono. Lo invitó a hacer un viaje por el Nilo y cuando posteriormente dio a luz a un hijo llamando al bebé Cesarión o Pequeño César. En Roma esto causó un completo escándalo. En primer lugar porque Egipto y su cultura hedonista eran despreciados como decadentes, pero también porque César no tenía otros hijos varones. Aunque estaba casado con Calpurnia y había tenido 2 esposas antes que ella, César acababa de convertirse en el hombre más poderoso de Roma, y si bien la tradición era que la élite romana compartía el poder, él parecía querer ser el supremo, como un monarca. Esto resultaba doblemente insoportable para los romanos porque significaba que Cesarión, un egipcio, podría eventualmente querer gobernar a Roma como heredero del César. Junto con el pequeño Cesarión habían estado viviendo en un palacio propio al otro lado del río Tíber de la casa de César. Tras la muerte de César en 44 a.C., la vida de Cleopatra y de su hijo corrían peligro y debieron irse de Roma de inmediato. No es de extrañar que Cleopatra fuera destetada en una ciudad que se había deshecho de sus reyes, ya que ella insistía en la que se llamara reina. Tampoco pudo haber ayudado mucho el hecho de que para honrarla, César había colocado una estatua de ella cubierta de oro en el templo de Venus Genetrix, la diosa que da vida, y que su familia tenía en alta estima. Además de su hijo mayor Cesarión, Cleopatra tuvo 3 hijos más con Marco Antonio, los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios, y el más pequeño de todos, Ptolomeo Filadelfo. Cleopatra no murió por amor, como creen muchos, al igual que Marco Antonio, que se suicidó porque ya no había un lugar de honor para él en el mundo. Ella eligió morir en lugar de sufrir la violencia de ser mostrada y avergonzada por las calles de Roma. Augusto tuvo que conformarse con utilizar una imagen de ella para su celebración. Por esto y mucho más, es que causa tanta controversia poder dar con el paradero de su tumba, ya que es un ícono de la mujer en la época egipcia. Esto fue todo por el video de hoy. Para nosotros tu opinión es muy importante, así que déjanos saber en los comentarios. ¿Ya conocías algo de Cleopatra? ¿Qué opinas sobre ella? Recuerda que si te gustó este video, te invitamos a darle like y compartir con tus amigos para que no se pierdan la mejor información global aquí en tu canal Espacio Moss.